Buenos días, todo el mundo, ¿cómo estás? Yo me llamo Enrique Sánchez, soy el director y fundador de Spanish United, una organización de derechos humanos para los hispanos de Estados Unidos. Hoy, en este día, tengo mi programa a Juan Luis Chulia y Pedro Díaz García, presidente y vicepresidente de Misión Hispana. Un placer y gracias por estar en el programa, Juan y Pedro. Pues el placer es nuestro, Enrique. Muchas gracias por invitarnos. Es un placer para nosotros estar aquí, poder dirigirnos a todos los hispanos, en este caso de Estados Unidos y de todo el mundo. Sí, sí, y ahora mismo es bien importante que la audiencia sepa de la historia hispana porque por muchos siglos, por el hispanofobia que ha estado en no solo en Estados Unidos, pero en otros países, hay como una leyenda negra del imperio español y también de la hispanidad. So, este programa va a ayudar para resolver cualquier estigma y duda que la gente tiene de la leyenda negra del, del imperio español. Yo soy lector también de historia y es bien importante que la gente sepa de la Hispania, de la historia de los hispanos, pero en una forma positiva. Absolutamente. Es muy importante porque, verás, empezando con la leyenda negra y con la positividad, si te parece, nosotros llegamos hace tiempo a una conclusión que hemos visto que funciona. Si nos dedicamos simplemente a rebatir de manera confrontacional los puntos de la leyenda negra, em, no se avanza. Hay que hablar siempre que sea posible de la hispanidad en positivo, en vez de ser reactivos y responder a las mentiras, que ojo, también hay que hacerlo, hay que poner el acento en lo que sería am, todo lo que ha aportado la hispanidad a lo largo de los muchos siglos que la conforman, porque la hispanidad no comienza, que no te lo tengo que explicar, no comienza en 1492 o en 1504 con la reunión de los tres y los cuatro reinos, sino que realmente es un fenómeno cultural que hunde sus raíces. Sería difícil, ¿no? Pero por decir dos elementos, yo hablaría por una parte del idioma, que es hoy en día lo que nos une en este espacio de la hispanidad posimperial, de todos los hispanos como personas iguales bajo una misma raíz cultural. Ese idioma que nace en la península ibérica durante la Reconquista, en el territorio que hoy llamaríamos La Rioja, en el limes entre Castilla y Aragón y Al-Ándalus, y por otra parte, pues una continuidad histórica de una serie de pueblos que vivían nuestros antepasados en la península ibérica y que al menos desde los tiempos del Imperio Romano, y hasta nos podríamos retrotraer antes, tenían unas características al mismo tiempo comunes y al mismo tiempo diferenciadas de otras regiones del viejo mundo. Pero, y aquí es el gran pero, la hispanidad no es España. Y eso es muy importante subrayarlo, porque la hispanidad la hemos construido todos los hispanos en los continentes en los que hemos vivido. Hoy la hispanidad es tan española como peruana, mexicana, argentina o filipinas, lo que se les dejó y lo que aún quieren mantener. eh, y es una, yo diría, metacultura o un gran conjunto cultural transoceánico y que une al final a medio billón, siendo el billón norteamericano, de personas en todo el mundo que pensamos igual, los que somos creyentes rezamos en el mismo idioma, contamos de la misma manera, empleando los mismos números, que es muy importante el 1, 2, 3, 4, y que a su vez vamos dejando, pese a todo el intento por los intentos de mucho tiempo por ningunear y por atacar a la gran cultura hispana, me refiero gran, separándola de la solo española, sino lo que tenemos en conjunto todos, ¿verdad?
Pues pese a todo eso, como decía tanto von Moltke el viejo como luego Bismarck, ¿cómo será, bueno, en este caso yo extiendo a la hispanidad, cómo será la hispanidad de resistente que pese a todos los ataques que ha recibido de fuera y de dentro, sigue ahí? Ujú. Sigue ahí y yo veo un renovado vigor en general. Hay como una especie de despertar, una especie de conciencia colectiva de los hispanos que está, de alguna forma está despertando y que está empezando a responder tanto de forma positiva como de forma reactiva a lo que se refería anteriormente Juan Luis de la leyenda negra. Vale, solamente añadir a lo que comentaba él, que la hispanidad, por supuesto, la podemos hacer extensiva también a los hispanos que viven en Estados Unidos, que cada vez son más y cada vez tienen un peso demográfico y cultural dentro de los Estados Unidos mayor. Y eso es una cosa que también hay que poner en valor y no debemos olvidarnos de ellos. De todas formas, Enrique, ya te dejo paso de nuevo. Nosotros, como comentabas al principio, somos una asociación que tenemos una señal de identidad y perseguimos unos objetivos muy específicos. Y sí que, si me permite, me gustaría decir que para todos aquellos hispanos que nos estén escuchando y tengan interés por conocer un poco más, pueden visitar nuestra página web, que es www.misionhispana.es. Y ahí explicamos un poco más cuáles son nuestra seña de identidad y nuestros objetivos. Ujú. Gracias, gracias, Pedro. Gracias, Juan. Yo creo que es muy importante que la gente de la hispanidad, mayormente en los Estados Unidos, pueda estar más conectado con sus raíces, porque uno de los problemas sociales en Estados Unidos con los hispanos, mayormente con la juventud, es que hay una presión muy fuerte para asimilar y muchos creen que si ellos abandonan su cultura, sus costumbres, su lenguaje, pueden obtener el sueño americano. Y que yo estoy viendo en muchas comunidades cuando la juventud hispana quiere asimilar, es counterproductivo que, que no hacer el bien, hacer el mal. Y eso también causa un problema de identidad que muchos no saben qué son y también que eso lo ponen, yo no sé cómo se dice, pero los isla del, del pueblo. Y yo creo que con mi fundación de Spanish United, también yo quiero promover hispanidad. Yo quiero promover, preservar los costumbres, las culturas y también el idioma, porque eso es que une a todos los hispanos aquí en los Estados Unidos como uno, es el idioma, la identidad y la cultura. Uno de los refranes que yo tengo de Spanish United es culture over color, que, que significa cultura sobre color. So, en nuestra fundación, organización, uh, todos los hispanos son bienvenidos, no importa la raza, no importa su nivel social, política. La importancia que todo el mundo está unido, que también se pueden ayudarse, pueden abocar unos a los otros, porque en este país, en Estados Unidos, todo el mundo que yo he notado, todo el mundo está contra los hispanos y nosotros somos un gran mayoría y yo siento que los anglosajones y también los afroamericanos los quieren eliminar como un grupo importante. Y yo he visto el odio y xenofobia de los dos grupos de los anglosajones, al menos afroamericanos, que nos quieren eliminar en las redes sociales, en la media, en todo, porque yo siento que
mucha gente tiene un miedo que si los hispanos se ponen muy poderosos como un grupo, que pueden reemplazar a la mayoría que está aquí en los Estados Unidos. Y como ustedes estaban diciendo, la comunidad hispana en los Estados Unidos está creciendo mucho cada año y también con la migración legal y ilegal. Eso está causando un cambio de demográfico que dicen que en unos cuantos años la mayoría en los Estados Unidos va a ser la mayoría hispana. Y yo creo que si la comunidad en sí no se une y también no preserva su identidad, su idioma, su cultura, ah, yo siento que eso puede causar problemas en similar a lo que está pasando en Europa con los musulmanes. So, ¿qué es tu opinión de la situación de la diáspora aquí en los Estados Unidos, Pedro y Juan? Bueno, adelantándome al señor presidente, lo primero que diré es que precisamente la cultura hispana, en un sentido maximalista, choca con la cultura norteamericana en un punto, y me voy a explicar. Para bueno, o la cultura o las culturas hispanas, el tema del color, de la raza, Ujú, no tiene el mismo sentido o no tiene ninguno. Y no hay más que hacerse una pregunta muy sencilla. ¿Dónde están los nativos de Boston o New York? Los de Florida sí, porque durante un tiempo, no los que quedan, claro, porque durante bastante tiempo fue parte de la corona española, ¿no? Pero ujú, cuando uno viaja, por ejemplo, yo por hablar de mi experiencia directa, pero se puede extrapolar al resto del mundo hispano, cuando uno viaja a Lima, la capital de Perú, ujú, uno busca dónde están los nativos y están por todas partes. Están por todas partes porque lo que ocurrió allí y que es un modelo civilizatorio opuesto al modelo anglosajón, y yo lo ujú, siento, pero esto es historia, esto es un hecho, no es una cuestión de tener algo en contra, porque yo no tengo nada en contra de nadie, ni por motivos de origen étnico, ni de religión, ni de nada. Ah, Cuando empezó la construcción de los virreinatos en las Américas, la mezcla de los grupos humanos previos fue lo normal. Tú ahora en Lima no vas a ver, salvo gente que haya emigrado recientemente de los Andes, eh, aymaras puros, quechuas puros, ni mucho menos tampoco, criollos, o sea, descendientes de españoles europeos puros, porque es que eso yo lo puedo decir que aquí en la parte europea de la hispanidad pasa lo mismo. No es fácil que nos entre en la cabeza eso, porque nuestra forma de construir la identidad desde siglos, en su momento fue la religión, que además era una religión inclusiva, porque era una religión que aceptaba a todos por igual. Y en segundo lugar era el idioma, la ley y las costumbres, todos los que estaban dentro de eso. Bueno, y también con las particularidades y lo que uno quiera, eran súbditos de la corona, eran ciudadanos de cada uno de los virreinatos por igual. Y sí, claro, eso es un conflicto con la construcción, yo me atrevería a decir, civilizatoria anglosajona, donde hay una pirámide poblacional, hay lo que llamamos los antropólogos la hipofiliación. Esto es, yo estoy pensando en novelas, por ejemplo, de Boris Vian, en donde se llamaba el blanco negro o algo así, que se ilustraba perfectamente ese problema de la hipofiliación. Yo puedo decir, en mi experiencia de hace ya bastantes décadas como estudiante, que a mí no me entraba en la cabeza. O sea, esa obsesión por el aspecto externo o biológico del grupo humano, para mi mentalidad hispana y española, o sea, lo tenía que leer con atención, tratar de racionalizarlo porque en mi experiencia no entraba, como tampoco te la va a entrar en la de un peruano, la de un mexicano o la de un argentino. ujú, Entonces, eh, partiendo de esa base, el problema que tienen ustedes, los hispanos residentes en Estados Unidos, los hispanos estadounidenses, es que su cultura de origen
es diferente, pero además yo diría, y ya dejo paso a Pedro para que él se explaye, diría que hay un segundo problema, y el problema es idiomático. Esto es, cuando han llegado el resto de las comunidades migrantes para construir Estados Unidos a lo largo de 2 siglos y algo, todos se introducían bien o mejor en el melting pot Ujú, y adoptaban el inglés, perdían su cultura de origen. ujú. Hay excepciones, qué sé yo, comunidades yiddish en ciertas partes del estado de New York, por ejemplo, pero por lo general era perder el italiano, perder el alemán, perder el sueco, perder Polaco. cualquiera de los polaco, por ejemplo, correcto. Pero cuando han llegado mexicanos, colombianos, salvadoreños, nicaragüenses, costarricenses, incluso personas de Puerto Rico, no pierden en el español. Sí. El español no lo pierden todos, algunos sí, claro, pero ha sido la primera comunidad que ha mantenido su idioma. Pero claro, es que encima hay un conflicto muy grave detrás, que es la primera comunidad que ha mantenido su idioma, a lo mejor sin moverse de casa, porque los estados del occidente de Estados Unidos, que antes pertenecían al virreinato de Nueva España y que fueron tomados por la fuerza de las armas, al Estado Federal de México, pues las personas que estaban allí no se fueron en muchos casos y ya tenían su idioma, ya tenían sus costumbres. O sea, hay por una parte lo que dices, que es así, una amenaza demográfica, pero también hay un conflicto, bajo mi punto de vista, y por favor, todo lo que haya dicho que no esté de acuerdo, no dudes en corregirme, ¿vale? Sí. Hay un conflicto de cómo construimos la civilización, de cómo es la civilización de origen anglosajón, de esa basada en términos de estructuración étnica en la hipofiliación, y cómo construimos la civilización en la hispanidad, que es otra cosa. Todo tuyo, Bueno, Pedro. efectivamente, a medida que digamos que Estados Unidos, una vez que existen como tal, después de su guerra de la independencia, en la que, por cierto, la aportación española fue absolutamente decisiva, muy superior a la de cualquier otra nación, y por desgracia muy poco conocida, también en Estados Unidos, pues a medida que esa nueva nación se fue extendiendo hacia Occidente, fueron conquistando nuevos territorios que ya tenían sus pobladores previos, sus americanos nativos. Y en muchos casos, cuando los estadounidenses llegaban a esos nuevos territorios, se encontraban que los indios que vivían allí eran ciudadanos españoles, porque, tal y como ha dicho Juan Luis hace un momento, formaba parte del virreinato de Nueva España, que era parte de la corona española. Entonces, se puede enlazar esto que estamos comentando a lo que decía Enrique hace un rato, al comienzo de la entrevista, que dentro de la comunidad hispana en Estados Unidos, ellos sienten que una especie de lazos de hermandad. Es una comunidad en la que se admite a todo el mundo, la que no importa el color de piel o si tienes más dinero o tienes menos dinero. Y eso choca frontalmente con la mentalidad o con la civilización anglosajona, ¿no? Que en ese sentido establece muchos más sesgos y más distinciones. Yo la experiencia que tengo de haber viajado a Hispanoamérica es a Venezuela, y también por otros motivos he estado en Filipinas. En ambos sitios, que fueron, como decimos, parte de España en su momento, uno puede pasear tranquilamente por las calles y, viendo los rasgos de las personas con las que se cruza, verá que lo que ha primado ha sido el mantenimiento de los grupos étnicos originarios, y también de la mezcla con los españoles europeos, ¿no? El mestizaje. Sin embargo, si uno pasea por cualquier ciudad de Norteamérica, de Estados Unidos o de Canadá, no encuentra nativos por ningún lado. Los pocos que no han matado están viviendo en reservas. Sí. Entonces es una diferencia fundamental. Entonces, claro, cuando hablamos de la leyenda negra, en la cual pues los españoles, cuando llegaron a América, fueron brutales, sanguinarios,
masacraron a la población, cometieron un genocidio y tal. Es algo que simplemente observando la realidad, paseando por las calles de cualquier ciudad de América, se puede comprobar que es absolutamente falso. El número de españoles que participaron en la conquista y que llevaron a cabo esa labor civilizatoria en relación al conjunto de la población previa que había en América era un número muy, muy pequeño de individuos. Entonces, al final, la conquista y la posterior civilización que se desarrolló en esos nuevos territorios fue fruto de la mezcla y de la colaboración entre los indígenas americanos y los españoles que llegaron allí. O sea, es imposible que un reducidísimo número de españoles consiguiera conquistar todo un continente donde había millones de habitantes, ellos solos, a la fuerza y luchando contra todos. Es evidente que muchos grupos de diferente índole, de habitantes previos de América, se unieron desde un primer momento y fueron aliados de los españoles que iban llegando allí en esa labor civilizatoria. Sí, eso es muy correcto. Mucha gente no sabe que muchos de los tribus, ellos se unieron con los españoles para pelear con otros tribus, y también que España en ese tiempo fue único de los países en ese tiempo. Hello. Hello. Hola. Hola. Oh, Sí, okay. Te oíamos perfectamente, Enrique. Oh, ok. Aquí dice que la entrevista va a terminar en 10 minutos porque yo yo pasé el límite de 40 minutos, pero déjame tratar de terminar esto rápido, disculpa. Que yo he notado que España fue lo único de los imperios, muy pocos en ese tiempo, que asimilaban los nativos y los esclavos con con la comunidad hispana, que todos eran iguales, pero en los imperios de los franceses, los ingleses, los alemanes, los holandeses era diferente. Bueno, Yo Enrique, sí, dime. sí, pero discúlpame, es que desde el primer momento un debate que se generó en España, después de los primeros viajes de Colón a América y tal, en los cuales llevó algunos nativos a España, a la península ibérica, para que lo conocieran los reyes y para que se conocieran en la corte y tal. Y bueno, entre otras cosas, los reyes católicos, en especial la reina Isabel, ordenó que a esas personas se las devolviera a su tierra de vuelta. Y desde el primer momento se suscitó un debate que en sí mismo es una novedad, si lo comparamos con cualquier otra cultura, cualquier otro imperio, que es el debatir y plantearse y cuestionarse los derechos de los nativos de esos territorios que se estaban conquistando. Es decir, en España desde el primer momento se generó el debate acerca del respeto y de los derechos de los habitantes de los nuevos territorios que se estaban conquistando. Cosa que en otros casos, como hablábamos antes de las colonias anglosajonas y tales, que ni se planteaban. Entonces es ya una diferencia de raíz bastante importante, ¿no? Y de hecho, bueno, pues a pesar de los abusos que sin duda se cometieron y tal, pues hubo un gran esfuerzo desde el principio por parte de los diferentes reyes por proteger los derechos y la libertad y la dignidad de los habitantes autóctonos de América. De hecho, uno de las puntas de lanza, digamos, de esa labor
civilizatoria, que fueron los frailes que iban predicando a las diferentes tribus. Uno de los objetivos prioritarios para todos los que llegaban allí era conocer las lenguas. Y las primeras gramáticas de las lenguas de esos pueblos fueron escritas por frailes, por religiosos españoles. Sí, O sea, que ese respeto hacia la dignidad, hacia los derechos y hacia la cultura sí, de los pueblos originarios de América estuvo presente desde el principio. sí, como Paraguay es uno de los países en Latinoamérica que hablan dos idiomas, el español y el guajín o guaraní. Es un idioma indígena. Eso es el guaraní, y el quechua en otras zonas también se sigue hablando, se ha conservado. Sí, sí. Y eso fue una cosa que yo noté que fue muy interesante porque hasta la gente que no son indígenas tienen que saber esos dos idiomas. Para mí, yo creo que es un ejemplo de la tolerancia que los españoles tuvieron con muchas de las poblaciones Eso. indígenas, como en muchas colonias como Australia, cuando era parte del Imperio Británico, todos los aborígenes perdieron sus idiomas. Y Sí, también No fíjate, sabía. los moris de Nueva Zelanda. mira, pero al hilo de lo que estamos hablando en este momento, ya dejo paso a Juan. Fíjate que nosotros tenemos en el vídeo de presentación de nuestra asociación, hemos seleccionado como música de fondo una pieza, una obra musical polifónica eh, que está cantada en quechua. Oh, wow. Que está cantada en quechua, es decir, y la elegimos por eso, y es una pieza religiosa, es para un ritual funerario, se compuso, y bueno, básicamente es una alabanza a la Virgen María, pero está cantada en lengua quechua. Entonces, les animo a escucharlo porque es una pieza preciosa, y además, bueno, en nuestra página web tenemos un artículo que ha escrito uno de nuestros socios fundadores, que es músico, y explica muy bien el origen y el significado de esa pieza y lo que significa para nosotros. Es una lectura breve y muy interesante que les recomiendo, porque muestra muy bien un aspecto muy importante de la civilización hispana y de lo que representa para nuestra asociación. Ok, ok. Eso es muy excelente. Am, Quería decirte, Pedro y Juan, muchas gracias por estar en mi programa, lo agradezco mucho. Yo no sé por qué yo tuve este ventana que dijo que la entrevista va a terminar en unos minutos, pero yo creo que cubrimos mucho. Y también quería agradecerle a ustedes para estar en el programa, y cuando yo termino voy a mandar el link para ustedes para tú puedes revisarlo y verlo después. Y quería decir gracias a todos y que ustedes tengan un buen día y que lo pase bien. Bueno, Igualmente. igualmente, Enrique, muchas gracias a ti por la oportunidad que nos has dado de estar en tu podcast, y desde Misión Hispana lanzamos un abrazo a todos los hispanos del mundo y por estar en tu programa, especialmente a los de Estados Unidos. Que no Y, olviden nunca sus raíces, que no las olviden. Y yo solo quería añadir una cosa muy importante que es, verás, yo tengo 50 años, en mi juventud este renacimiento hispano era completamente inimaginable, no solo en España, sino por lo que sé, en el resto del mundo hispano. ¿De acuerdo? Y eso ha pasado de ser imposible a inevitable. Tú ves a lo largo y ancho de, como decís a veces en broma en Estados Unidos, las internets, tú ves
un montón de cuentas de personas anónimas, de pequeños grupos, de asociaciones como la tuya, todos remando en la misma dirección, y eso es algo francamente sorprendente, porque los españoles y los hispanos en general tenemos la manía cada uno de remar por nuestra cuenta. Y ojo, aún así todavía lo estamos haciendo. No somos tan europeos, llegado el caso de organizarnos con facilidad, pero yo creo que en todas las partes del mundo hispano nos hemos dado cuenta no solo de lo bueno, sino de lo necesario que es todos recuperar las raíces y lanzarlas hacia un futuro que o es común o es malo. O sea, ahora los hispanos de todas partes necesitamos unidad, necesitamos que nuestra voz sea, aunque tengamos muchas voces, también sean una sola. Necesitamos apoyarnos unos a otros culturalmente, en los media, en la comunicación de todos hacia todos, para recuperar sencillamente lo que es nuestro, que es algo positivo y que solo nos ayuda a nosotros, y que también hacia otros grupos culturales creo que también es un buen ejemplo. Sí, Eso sí, es fundamental, conocer nuestro pasado para construir el futuro. exactamente, Tenemos que mirar al futuro. exactamente. Juntos para siempre, Hispanos Unidos. Eso es. Adelante, somos una gran cultura, una gran civilización, y eso hay que ponerlo en valor. Exactamente, Hay que dárselo a conocer a todos los hispanos del mundo. exactamente. Gracias por estar en el programa y que ustedes tengan un buen día. Igualmente, muchas gracias. Adiós. Gracias, igualmente. Adiós. Adiós.